que no. Mis estimados estudiantes, tengan ustedes muy buenas noches. Vamos a dar inicio a la clase que se ha programado para hoy. Bien, el tema que tenemos que revisar, o bueno, de hecho son dos temas, corresponde a lo que es el valor numérico de una expresión algebraica y la reducción de términos semejantes en un polinomio. ¿Ya? ¿Qué nos dice que es una expresión algebraica? Las expresiones algebraicas son combinaciones de letras, números, signos de operaciones. Las expresiones algebraicas también son operaciones que pueden desencadenar en adición, sustracción, multiplicación, división y potenciación. ¿Por qué decimos que son expresiones algebraicas? Porque ya no se encuentran representando un término únicamente un número, sino también la parte literal o la parte algebraica, como son las letras, ¿ya? Aquí vamos ya a empezar a revisar lo que son las combinaciones de signos de operaciones, las combinaciones de letras con números. A eso nosotros llamamos expresión algebraica. ¿Qué más nos dice en la teoría? Cuando una expresión algebraica, cuando en una expresión algebraica sustituimos las letras por los valores que nos dan y luego resolvemos dichas operaciones, el resultado que obtenemos se llama el valor numérico de una expresión algebraica. ¿Ya? Esto vamos a verlo en un ejemplo. Aquí ya empezamos a hacer un reemplazo. Tenemos un término, ¿ya? ¿Por qué decimos que es un término? Porque está compuesto de un signo de operación, de una parte numérica y de una parte literal. Esto es una expresión algebraica. Tienen que tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de términos, siempre que empieza pues un término como tal y está de este modo, es decir, no le antecede un signo negativo, se sobreentiende que es positivo, ¿ya? Y el positivo se representa con el signo más. Nunca se lo escribe al inicio porque eso es una de las propiedades matemáticas, no se escribe el signo al inicio de una operación, pero si no está el menos se sobreentiende que el signo más está actuando ahí como suma. Ya, entonces, aquí tenemos un reemplazo que nos dice que para A el equivalente numérico va a ser 1 y para B el equivalente numérico va a ser 2. ¿Ya? Entonces así más o menos es como vamos a ir trabajando. ¿Qué quiere decir aquí? 3, bajamos el 3, que es la parte numérica, y reemplazamos. He dado valores a mi A, por supuesto, mi A me dice que equivale a 1, entonces por eso en vez de poner A aquí, coloco el 1, ¿ya? Y vamos con el B, también di valor a mi B, que en este caso es el 2. Entonces coloco el 2 y ahora que corresponde hacer una multiplicación. Ahora que ya hemos transformado, se puede decir, todo el término a una expresión numérica, pues nos corresponde hacer una multiplicación. 3 por 1, 3 y 3 por 2, 6. Entonces, este viene a ser el valor numérico de una expresión algebraica, aquel resultado que nosotros obtenemos una vez que hacemos los reemplazos y las asignaciones para cada parte literal en este caso. ¿Ya? Entonces, esto es en sí algo de la teoría de lo que es el valor numérico de una expresión algebraica. Acá tenemos otro ejemplo. ¿Qué nos dice? El valor de x es 5. Aquí tenemos un ejercicio bien pequeñito. Y hoy nos dice que el valor de x va a ser 5. Entonces, si yo ya doy un valor a x, únicamente lo que tengo que hacer es reemplazar. ¿Ah? Entonces, 2, coloco el 2 por x, pero mi valor de x, ¿cuál es? El valor de x ahora es 5, ¿ya? Entonces, por eso aquí una vez que realizo la multiplicación, digo 2 por 5, 10, ¿ya? 10.
10. Entonces, ese es el resultado que queda. Este sería que mi valor numérico de esta expresión algebraica. ¿Ya? Ahora, ¿qué nos dice? Calcular el valor numérico para x más 15. ¿Pero cuando qué? Cuando x vale 2. Es decir, cuando x tiene una equivalencia de 2. Entonces vamos a sustituir en la expresión, como les dije en su momento, donde yo veo x, que voy a poner el valor de mi x, ¿ya? Porque ya deja de ser incógnita en este caso porque se le asigna un valor. Entonces, si aquí yo tengo x, voy a poner mi equivalencia de x, que es 2, más 15, ¿ya? Entonces aquí nos queda finalmente una suma, 2 más 15, 17. Y listo, el valor numérico de esta expresión es 17. Tal vez tienen alguna duda aquí. Bueno, vamos a continuar ya. El ejemplo 2 dice calcular el valor numérico para x menos 8, cuando x es igual a 10. Entonces aquí le hemos dado un valor numérico a mi literal x de cuánto, de 10. ¿Ya? Y es el reemplazo que voy a hacer. X menos 8 es el ejercicio, es igual a, en vez de poner X, ya no voy a poner el valor que se le asignó, que es 10 menos 8. ¿Qué me queda aquí? Una simple resta. 10 menos 8, 2. El valor numérico de esta expresión algebraica, por lo tanto, es 2. ¿Ya? De igual manera tenemos acá el valor numérico de una expresión algebraica, hallar el valor numérico de este término, en sí, de este término. Ya, para A nos da un valor de 1, para B un valor de 2, y es preciso lo que vamos a reemplazar nosotros aquí, 5 por 1 y por 2. ¿Por qué? Porque esos fueron los valores asignados tanto para A como para B. Entonces aquí me queda 5 por 1, 5 y 5 por 2, 10. ¿Ya? Aquí tenemos el valor numérico también en la expresión algebraica con otro ejemplo. Entonces, esta es una expresión de cuántos términos. Tienen dos términos, término número 1, término número 2. Recuerden ustedes, cuando hablamos de expresiones algebraicas, vamos a nombrarlas a través de términos también. Son monomios, polinomios, binomios. En este caso, estamos hablando de un binomio. Quiere decir que tiene dos términos. ¿Y cómo identifico yo cada término? Porque cada uno de ellos, es decir, cada término está separado por un signo, ya sea positivo o negativo. Entonces aquí tenemos una expresión algebraica que tiene dos términos. Término número 1, el signo, y término número 2. Cada parte literal tiene sus valores asignados, sus valores numéricos, para reemplazar en original. Es decir, A equivale a ¿cuánto? A 2, B equivale a 3 y C equivale a 5. Entonces aquí yo solamente coloco el ejercicio o bajo, que me dice 2 elevado a la A al cuadrado. ¿A cuánto equivale A? A 2, ¿no es cierto? Entonces aquí está 2 que multiplica A al cuadrado, 2 al cuadrado, por B al cubo, y B equivale a 3, por eso coloco el 3. Y también que multiplica a C. Equivalencia de C en este ejercicio es 5. ¿Ya? Menos 7 que multiplica A. El valor de A es 2. Aquí ya hemos separado todo. ¿Qué nos toca hacer? Aquí hay una multiplicación, ¿cierto? Entonces tenemos que ir realizando las multiplicaciones hasta obtener el resultado final. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Y es este 8 que hemos colocado acá. En el segundo
tenemos un ejercicio de exponente que me indica el exponente, el número de veces que voy a multiplicar mi base. Es decir, 3 por 3 9 y 9 por 3 27. Son estos 27 que plasmo acá. ¿Ya? Y por 5 y menos, ¿de dónde sale el 14? Pues de multiplicar estos dos. 2 por 7 14. ¿Listo? Y ahora sí voy realizando las multiplicaciones entre cada uno de ellos y digo 8 por 5 40, 40 por 27 y menos 14. 40 por 27 me da un valor de 1080 y menos 14, pues finalmente realizando la resta queda un valor, o un resultado de 1066. Aquí tenemos un gráfico ilustrativo de lo que es la reducción de términos semejantes. ¿Qué quiere decir la reducción de términos semejantes? Ir agrupando entre aquellos términos que tengan exactamente la misma parte literal y el mismo exponente dentro de una expresión de términos algebraicos. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es la definición, como les dije un momentito, es ir agrupando aquellos términos que tengan exactamente la misma parte literal y el mismo exponente para poder reducir. Ya, solo se pueden reducir los términos que son 100% semejantes entre sí. Eh, Recuerden que para ello basta que tenga la misma parte literal y el mismo exponente. No necesariamente debe tener igual coeficiente numérico. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tenemos términos semejantes entre sí, por supuesto. ¿Por qué? La parte literal se refiere a la parte de letritas que acompaña al término. Entonces, aquí tenemos A y aquí también tenemos A, ¿no es cierto? ¿Cuál es la otra condición? El exponente. El exponente no puede ser diferente, por lo tanto, si aquí tengo exponente 1, acá también tengo exponente 1, ¿cierto? Entonces estamos hablando de que son términos semejantes. En el siguiente ejemplo, 2a al cuadrado y 5a al cuadrado. Estos dos son semejantes, por supuesto que son semejantes. ¿Ya? Porque tienen la misma parte literal que es A y exactamente el mismo exponente que es 2. La misma parte literal que es A y el mismo exponente que es 2. Aquí tenemos que unos términos que no son semejantes entre sí. Como podemos ver en el primero, en el 3ab al cuadrado, que no es para nada semejante a 3b al cuadrado. ¿Por qué no es semejante? Porque en el primero tenemos la parte literal A. Basta con que un punto en el exponente o una letra ya no sea igual a la otra, al otro término, ya no estamos hablando de términos semejantes. Es decir, que ya no podríamos reducirlos en el caso de que así lo requiriera. No son semejantes entre sí, porque acá tiene AB al cuadrado y acá únicamente B al cuadrado. Aquí también podemos ver términos semejantes y términos semejantes. ¿Ya? ¿Por qué decimos que son semejantes aquí? Primero, la parte literal, perdón, el coeficiente numérico no importa, eso puede variar. Que no puede variar la parte literal y el exponente. Por lo tanto, x al cuadrado y en el siguiente término también tengo x al cuadrado, ¿verdad? Vamos con el siguiente. X a la quinta, también tengo x a la quinta. Por lo tanto, son semejantes. Para acá no son semejantes porque, si bien es cierto, tienen la misma parte literal, pero el exponente es diferente. El exponente en el primero es 5 y en el segundo tenemos un exponente de 2.
En el tercero, en el cuarto ejemplo, el exponente es 5. Y acá también el exponente es 5, pero ¿en qué varía? En cambio, acá ya no estamos hablando de que tienen la misma parte literal, porque mientras el primero tiene y, el segundo tiene x. Por lo tanto, no son semejantes. Aquí tenemos más ejemplos de términos semejantes. ¿Qué podemos hacer aquí? Una suma, únicamente tomando en cuenta la parte numérica y conservando la parte literal. ¿Ya? 3 más 2, 5. 5a. Vamos con el siguiente. Tenemos aquí que una suma de signos negativos. Una suma de valores negativos. Menos 5 menos 7 me da menos 12b. Y acá de igual manera. Menos al cuadrado menos 9 al cuadrado. Una suma de signos negativos. Una suma de valores negativos. Entonces, menos 9 y menos 1a da menos 10a al cuadrado. Muy bien, y aquí tenemos que simplificar los términos semejantes, es decir, ir agrupando todos aquellos que sean semejantes entre sí. Por ejemplo, aquí tenemos 5a y ¿dónde está el otro con a? Y vamos así seleccionando 9a. Menos b, aquí tenemos menos 6b y más 6b, que tenemos acá. Y luego tenemos menos b solito, que es este valor. Después 8c, tenemos por acá menos 20c y menos c. ¿Sí ven cómo se reducen los términos semejantes aquí? 5 más 9, 14a. De dos términos se reduce a uno. Menos 6 más 6 se elimina, me queda únicamente menos b. Y 8, tengo 20 negativo. Más 8, me quedan 12 negativo. 12 negativo más 1 negativo, 13. Menos 13 negativo. ¿Ya? Sí. Entonces así es como hemos reducido términos semejantes. En el siguiente ejemplo, de igual manera, 5x más 20x, 11y, menos 9 y menos 1. Primerito, ¿qué hay que hacer? Hay que ordenar, hay que agrupar todos aquellos que tengan la misma parte literal y el mismo exponente. De preferencia también hacerlo como lo estoy haciendo, de esta manera, tomando en cuenta el orden alfabético. Entonces, finalmente, aquí queda de esta manera. 20 más 5, 25x, menos 11 más 1, 12y, y menos 10, ¿cierto? Bien, y aquí lo que corresponde es arrastrar el resultado a la operación que consideren correcta. Si ustedes se han fijado, esta tarea corresponde a lo que tienen ustedes que desarrollar en la plataforma. ¿Ya? Ahora les voy a explicar un poquito cómo hacer a lo mejor los dos primeros. Por ejemplo, aquí tenemos 3m. Vamos a ocupar ¿qué? Todas las m. 3 más 2, 5m menos 7m. ¿Qué será igual? Si yo resto, realizo la resta y conservo el signo del número mayor. 7 negativo más 5 menos 2. ¿Ya? Y así vamos haciendo todos los ejercicios. 2x menos 5x menos 8x. Vamos a agrupar. Menos 5 y menos 8 me da menos 13. 2x menos 3x me da menos x. Y así vamos haciendo el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. De hecho, esta actividad les tenía preparada para que realicen como actividad en clase. Pero ahorita pues ya les dejo aquí para que practiquen y vamos a revisar las preguntas de la clase en vivo, ¿ya?
vamos a 9. Entonces, aquí tenemos las preguntas. Se encarga de ayudar, en este caso, en el caso de los masculinos, de su desarrollo, ¿Qué nos dice? Términos semejantes son aquellos que tienen exactamente la misma parte literal y cada uno con sus mismos exponentes. ¿Será verdadero o falso? ¿Qué son los términos semejantes para ustedes? Aquí es verdadero. Esto corresponde a lo que son los términos semejantes. Son aquellos que tienen exactamente la misma parte literal y el mismo exponente. Una expresión algebraica es una combinación de letras, números y métodos. Esto es falso, porque una expresión algebraica es una combinación de letras, números y signos de operaciones. ¿Listo? Vamos a darle clic en terminar intento. Entonces, la función principal de este Y enviamos. Enviar todo y terminar. dice prácticamente que es estimular la producción de espermatozoides. ¿Ya? Pueden ir a seguir desarrollando las actividades. Vamos a ver qué más tenemos que hacer en la tarea. Sobre la higiene del sistema reproductor masculino. A ver, aquí tenemos la tarea. Y la zona anal. Con jabón de tocar. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? También tienen que ir arrastrando la respuesta donde crean que deba ir de acuerdo con cómo vayan desarrollando. Esto, mis estimados estudiantes,